Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo un placer de compartir esta interesante propuesta informativa con todos ustedes. El nuevo informe emitido por el Banco Mundial sugiere recaudar más impuestos para distribuirlos en políticas sociales que beneficien a los pobres, como medidas para reducir la desigualdad. El estudio titulado Política Fiscal y Redistribución de la República Dominicana indica que con un gasto adicional de 1.3% del PIB para duplicar las transferencias directas a los más pobres y lograr la cobertura universal de salud y educación pública, incluso reformas administrativas, el país caribeño lograría elevar todos los dominicanos por encima de la línea de la pobreza extrema, dice el informe. Asimismo, indica que uno de los principales retos de la República Dominicana es ampliar el espacio fiscal, manteniendo la progresividad del sistema, señalando en este contexto, el próximo pacto fiscal ofrece una oportunidad para abordar reformas que fortalezcan la sostenibilidad fiscal y alcancen mejores resultados de equidad y reducción de la pobreza. Este informe está extremadamente bien. Lo único es que 1.3 es para mí insuficiente. Claro, en el sentido de que solamente se le va a aplicar a el gasto social, está muy bien, pero para que haya una fiscalidad sostenible, se necesita un incremento de la presión fiscal por encima de lo que propone este informe del Banco Mundial, de apenas un 1.3%. Solo hay que recordar que está estipulado que para este año el déficit fiscal proyectado por el gobierno sea de 2.7% del PIB, pero que ya analistas sostienen que el déficit va a sobrepasar el 3% del PIB. Entonces, para que tengamos una fiscalidad sostenible y podamos mantener la estabilidad macroeconómica, necesitamos un incremento fiscal de al menos, un incremento tributario de al menos un 3, un 3.5, un 4%. Según el último informe de Hacienda, el déficit fiscal, la presión fiscal está en alrededor de un 13.7%, ni siquiera llega al 14%. Y tenemos ya, hay que reiterar estos datos, una deuda externa que supera el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros queremos mantener estabilidad macroeconómica, queremos mantener el crecimiento económico sostenido que por fortuna hemos logrado en los últimos 5 o 6 años, una vez más la economía que más crece de América Latina será la República Dominicana. Pero si queremos mantener esas estadísticas macroeconómicas buenas y queremos mejorarlas, entonces ya es necesario que el crecimiento económico sea financiado con recursos internos, no con deuda externa, porque ya, reitero, se torna insostenible. República Dominicana es una economía excepcional, es la que más crece de América Latina. Lo afirmó así Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La CEPAL en su informe señaló también que se espera que para el próximo año la economía aumente un 6.3%. Sin embargo, ciudadanos y comerciantes indicaron que ese crecimiento solo se ve reflejado en la clase más pudiente del país. Miren, ciertamente es así. Si ustedes verifican tanto el informe del Banco Mundial como el informe de la CEPAL, organismos internacionales coinciden en que la economía dominicana es la más pujante de América Latina. E incluso, fíjense cómo
proponen que haya un incremento sostenible de la presión fiscal para mantener ese crecimiento económico y esa bonanza económica, como bien yo expliqué en el segmento anterior. Sin embargo, es recurrente el hecho de que el ciudadano común, de que el pequeño comerciante no siente esa bonanza, de que el empleado, el asalariado, no siente esa bonanza. ¿Y a qué se debe eso? Veamos la estructura económica de la República Dominicana y veamos algunas leyes. Empecemos. Hay un salario de miseria. Si usted tiene un salario de miseria y el salario no es indexado en la medida en que aumenta la inflación, crece la economía y mejora la productividad laboral, entonces usted pierde su capacidad de compra. Entonces, esa persona, aunque haya un crecimiento económico, percibe todo lo contrario. Veamos otra variable. Presión tributaria y estructura tributaria. Una presión tributaria de apenas un 13.7%, 14% del PIB. Pero lo lamentable de esa menguada presión tributaria es que el 63% de los impuestos son indirectos, lo que implica que quien más paga de manera real es la clase pobre y la clase media. Un modelo tributario totalmente regresivo. Pero la otra variable, la energía eléctrica. La energía eléctrica. Carísima, y el gobierno tiene que buscar 1.500 millones de dólares todos los años. La seguridad social, la ley 37-01, totalmente leonina, un servicio de salud sumamente malo y caro. La educación, aunque está mejorando a través del 4% del PIB de la educación, la gente tiene todavía, porque todavía no existe esa gran cobertura, la gente tiene que pagar un colegio carísimo y la gente tiene que comprar libros carísimos. Los servicios del Estado en general son malos. El sistema de transporte, una barbaridad. Entonces, hay además impuestos ocultos que tiene que enfrentar la población porque tenemos un mal servicio del Estado, tenemos impuestos ocultos, tenemos un modelo tributario regresivo. Entonces, todas estas transformaciones hay que hacerlas en el pacto fiscal que lamentablemente vemos como que el gobierno está echando para atrás. Mientras que economistas consideran que la firma del pacto eléctrico y fiscal son los principales retos del país en materia económica para el próximo año. Asimismo, Nassim Alemani calificó de preocupante que la quinta parte del presupuesto del 2017 sea destinado al pago de deudas. Definir cuál va a ser la estrategia de largo plazo del sector eléctrico. Y menciono el sector eléctrico porque es una parte fundamental del problema fiscal que nosotros tenemos. Van de la mano. Y también plantearnos como país qué es lo que queremos a largo plazo. Cuando se habla del tema del pacto fiscal, todo el mundo quiere más, pero nadie quiere aportar más. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene que dar la señal, porque es muy difícil tú exigirle a la población más impuestos cuando tú ves un gasto improductivo de esos impuestos que tú estás pagando. Entonces, por la casa tiene que venir el control. Esa declaración de esos economistas que saben más que yo de los temas económicos, que estudiaron eso, porque yo lo que estudié fue comunicación y soy un neófito, un advenedizo, un fresco hablando de temas económicos. Sin embargo, fíjense que esos economistas coinciden conmigo en el sentido de que hay que resolver el problema eléctrico, de que hay que resolver el tema del pacto fiscal y la preocupación que externan por el tema del incremento de la deuda externa. ¿Cómo se resuelve eso?
Solo hay una manera. Ya el gasto del gobierno no se puede disminuir, es todo lo contrario, hay que incrementarlo. ¿Por qué? Porque las demandas en el tema de el aumento general del salario de los trabajadores públicos, el aumento del salario de la policía, del sector salud, y fíjense cómo el Banco Mundial aboga porque se destine 1.3% más del PIB para el gasto social. Entonces, hablamos de que tenemos un gobierno, una administración pública pobre, y necesitamos que eso cambie a través del pacto fiscal y el pacto eléctrico, y que por supuesto ese pacto fiscal indique que la calidad del gasto va a mejorar sustancialmente, porque evidentemente hay dispendio de parte del gobierno, hay funcionarios corruptos. Ese pacto fiscal, también muchos han hablado de que previo se necesita un pacto institucional para que las instituciones trabajen, como por ejemplo la justicia, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, para que puedan hacer las auditorías y la fiscalización de rigor, y cuando aparezca dolo sea castigado quien realice ese hurto, ese robo al Estado Dominicano, que también contribuye a que se mantenga la pobreza y a que la gente perciba que su situación económica no ha mejorado. La tasa de desocupación abierta del país pasó de 8.8% a 7.4% entre julio del 2014 a junio del 2016, de acuerdo con los resultados de la nueva encuesta nacional continua de la fuerza de trabajo dada a conocer por el Banco Central. Según el informe, que inaugura la nueva metodología conceptual, en el periodo señalado que generaron 280.366 nuevos puestos, reduciendo la tasa de desocupación en 1.4 puntos porcentuales. Las nuevas series estadísticas del mercado laboral, que comprenden el periodo del segundo trimestre del 2014 hasta abril-junio del 2016, sustituyen de manera oficial las cifras publicadas en la encuesta tradicional. Precisa que entre enero y marzo del 2016, la distribución de los ocupados fue de 49.7% en el sector formal y de 50.3% respectivamente. A propósito, el Banco Central aumentó su tasa de interés en 0.5%, una decisión preventiva dispuesta ante un posible desvío en las metas de inflación que se pudiera producir por la tendencia alcista que registran los precios del petróleo. Con la medida dispuesta en la última reunión de política monetaria del Banco Central, la tasa de referencia pasa de 5 a 5.5% anual. El Banco Central explicó que de acuerdo con su esquema de gestión de liquidez de corto plazo, la tasa de depósitos remunerados se aumenta a 3.5%, de 3.5% a 4% anual, y la tasa de facilidades de expansión se incrementa de 6.5% a 7% anual. Esto, evidentemente, que es una medida preventiva que utiliza el Banco Central para evitar un desliz en el tipo de cambio. Porque evidentemente ha habido algún tipo de presión sobre el tipo de cambio que ha obligado al Banco Central a tomar una serie de medidas, como es el caso de subir 0.5% la tasa de interés. Y porque, como bien dice el Banco Central en su informe, presiona al tipo de cambio el incremento del petróleo. Fíjense que precisamente en este fin de semana estamos en un pre-Black Friday, lo que implica que la reposición de inventario, especialmente del sector comercio,
fue posiblemente mucho mayor que en años pasados, por el éxito que ha tenido nueva modalidad de negocio de Black Friday, ahora un pre-Black Friday y posiblemente a fin de este mes que inicia habrá otro Black Friday y ni hablar de lo que pasa en Navidad. Pero además hay que destacar que la economía dominicana ha crecido por encima de lo que habían pronosticado las autoridades económicas. Todo el mundo sabe que la economía dominicana cuando crece tiene un alto nivel de importación. O sea, en la medida en que crece más, entonces se incrementan las importaciones. Y esa variable también podría estar presionando a el tipo de cambio. Y en la República Dominicana, una economía abierta, con salarios tan bajitos, hay que cuidar la inflación. Dicen los economistas que el impuesto más perverso que existe es la inflación, especialmente para los sectores más vulnerables de cualquier país, de cualquier economía. De manera muy particular, aquí todavía, pese a los esfuerzos que se están haciendo, hay un alto nivel de pobreza y los salarios, todo el mundo sabe, que son muy bajos. Incluso el Banco Central tiene hace mucho tiempo una campaña respecto a la necesidad de incrementar el salario. El Banco Central precisamente es que ha presentado trabajos en el cual se manifiesta que el incremento de la inflación y de la productividad laboral superan el 87%, creo que en los últimos 20 años, 15 años, no recuerdo la cifra. Y sin embargo, el salario real solo se ha incrementado alrededor de un 36%, lo que quiere decir que en los últimos 15, 20 años el valor real del salario ha perdido valor. Ha habido una merma en la capacidad de compra de los empleados. En consecuencia, el Banco Central, hasta tanto ese problema no quede subsanado a través de un acuerdo político que debe haber entre el gobierno y los sectores empresariales, que me imagino que debe surgir del pacto fiscal. Mientras tanto, el Banco Central hace bien en ser celoso, evitando a toda costa un incremento inusitado del tipo de cambio, lo cual todo el mundo sabe que va a provocar inflación. La revista especializada Latin Finance premió al Banco de Reservas en las categorías del Banco del Año de la República Dominicana y Banco del Año de la Región del Caribe en 2016, tomando en consideración el fortalecimiento de su capital y mejoras en la gestión de negocios y administrativa. Por segundo año consecutivo, Latin Finance reconoce a Banreservas como mejor entidad financiera del país, Banco de la República Dominicana. El administrador general de la institución, Simón Lizardo, al recibir ambos reconocimientos, expresó que son el resultado del trabajo de los empleados y funcionarios de la entidad, que diariamente sirven a los miles de clientes de los distintos sectores de la economía dominicana. En esta ocasión especial en que además conmemoramos 75 años en el mercado financiero, siento un profundo sentimiento de admiración y respeto ante lo que ustedes representan, el trabajo honrado, la perseverancia y la entrega, lo cual ha hecho posible el crecimiento que ha experimentado nuestra institución durante tantos años. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial encabeza una misión de estudio invitada por la Oficina Coreana de Propiedad Industrial de Corea del Sur para dar continuidad al relanzamiento de la innovación en el país. La misión la encabeza la directora de ONAPI, Sandy Lockhart, acompañada de la asesora técnica Leslie Franco. ONAPI destacó que gracias a una activa agenda de promoción de la innovación patente liderada por la entidad, existe un interés creciente de la academia por la ciencia aplicada y el valor agregado que puede lograr la producción nacional. Cambiamos de tema.
El presidente de Refidonza, Felucho Jiménez, y empresarios distribuidores de combustibles favorecen el diálogo entre el gobierno y los transportistas para tratar el tema de la eliminación del subsidio. No obstante, entienden que las autoridades no deben ceder a presiones de los gremios choferiles. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero Jesús Camilo. El funcionario y los distribuidores de combustibles entienden que debe producirse un diálogo franco entre las autoridades y los transportistas para buscar un punto medio, pero sostienen que el gobierno no debe ceder a presiones de ese sector en torno a la eliminación del subsidio en los combustibles. Yo siempre he favorecido el diálogo, siempre. Yo creo que eso será provechoso, sobre todo si la otra parte quiere escuchar, porque a veces la gente cree que el diálogo es que lo complacan. Eso no es diálogo, pero si hay voluntad de entendimiento y de procurar lo mejor, yo favorezco el diálogo. Vemos con beneplácito la medida que ha tomado el Estado Dominicano en la persona del nuevo ministro de ya cortar definitivamente un hecho sin precedentes, algo que ya se venía esperando, que son los subsidios del transporte y el control de los subsidios de la parte de generación. Indicaron que por años ha imperado una mafia en el combustible subsidiado que recibían los choferes y el expendio al detalle de los carburantes, por lo que el gobierno ha dejado de percibir miles de millones de pesos en impuestos. El país no puede seguir permitiéndose el lujo de autorizarle a cualquiera que traiga combustible de fuera. Y yo creo que pudiese ser siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de seguridad industrial y de seguridad ambiental que, por ejemplo, cumpla la refinería. Es algo que venimos clamando hace varios años, casi 5 o 6 años, pidiendo que se regularice el sector. Y como mencionamos, hay alrededor en el mercado de 40 a 45 distribuidoras, de las cuales solamente el 20% tiene los permisos y cumple con las regulaciones. Por lo tanto, las que no cumplen con las regulaciones deben ser regularizadas o cerradas en un plazo prudente. En el caso nuestro no hay lo que se llaman bombas de patio como existe en los otros hidrocarburos y esos tanques que están siendo desmantelados. Favorecen además la decisión del Ministerio de Industria y Comercio de suspender las licencias a suplidores y detallistas de combustibles que operan con ese permiso vencido. Claro que sí, estamos de acuerdo, porque ya no se justifica por los precios que tenemos. Ahora, si en el futuro hay la necesidad de que vuelva y se ponga en implementación, que sea bajo un marco regulado y con medidas claras, y que esto no pueda impactar negativamente el consumidor, las distribuidoras y el bolsillo del Estado Dominicano. Nosotros en el sector de gas licuado de petróleo también apoyamos esa medida del Ministerio de Industria y Comercio. Tanto Felucho Jiménez como los empresarios, importadores y distribuidores de combustibles en la República Dominicana favorecen que la venta de este sea estrictamente regularizada en el país. En tanto que el Consejo Nacional de Empresas Privadas advirtió que es tiempo de que el gobierno deje de ser permisivo con el sector transporte. El presidente del CONET, Rafael Blanco Canto, y el vicepresidente de la entidad, Rafael Paz, expresaron que es hora de que el país reciba un mejor servicio y acabar con el monopolio en el transporte de la República Dominicana. Que tenemos un sistema de transporte arcaico, un sistema de transporte denigrante para la población dominicana, el que se tiene que transportar en el sistema de concho de República Dominicana realmente sufre un servicio pobre, un servicio a veces agresivo, un servicio que a veces en un vehículo que está diseñado para llevar 4 o 5 personas, le meten 8 y 10 personas, y todo eso lo que ayuda es a denigrar la condición humana de las personas que tienen que utilizar ese servicio. Yo creo que es uno de los peores abusos a los que están sometidos los dominicanos. Un servicio malo, como ha dicho el presidente, un servicio abusivo, violento, que no tiene que ver con edades. Hemos visto cuántas veces se ha maltratado a una persona de la tercera edad, incluso hay algunos que lo han lanzado de una guagua. Y esta gente que dirige esas organizaciones
que se hacen llamar sindicatos, pero que no lo son y que todos sabemos que no lo son, lo que hacen es utilizar la fuerza y la violencia para mantener un servicio que hiere a los dominicanos día a día. Seguimos con el tema y pese a que el gobierno advirtió que no permitirá aumentos de los precios de los pasajes, choferes de distintas rutas urbanas e interurbanas ya empezaron a registrar un alza de 5 pesos al servicio del transporte. Veamos una historia de Paula Cabral. Entre las rutas 27 de febrero, Bolívar, Máximo Gómez y otras de la capital se puede observar a simple vista un memorando que informa a los usuarios del transporte público el aumento del pasaje de 25 a 30 pesos. Sin embargo, choferes justificaron el aumento, indicando que la disposición se debe a que el gobierno eliminó el subsidio de los combustibles. Los vehículos, aparte de combustible, también usan goma que se gastan, piezas, y todo está por encima de los precios normales. Sí, está aumentado a 30. Eso yo no sé por qué. ¿Quién le dijo que lo aumentaran? No sé, pero eso lo pone el sindicato. Este es el sindicato que lo pone. Otro de los factores que según ellos los obligó a subir las tarifas en los pasajes es el alto costo de la vida. Por el combustible, por el alza de los combustibles. Y porque nos quitaron el subsidio. Subían el peaje, subían el combustible, ha subido todo. Los repuestos son mucho más caros. En tanto que usuarios arremetieron en contra de la medida. Bueno, no es muy conveniente, ¿no? Porque uno tiene que disponer de más dinero, aunque sean 5 pesos, yo creo que es injusta el aumento del pasaje que le dieron, o sea, realmente no debieron de hacerlo así. Lo aumentaron y nadie dice nada, no pagarlo. Tú sabes que este país es el mejor país, como dice la gente, aquí todo el mundo hace lo que quiera, entonces el sueldito miserable sigue igualito. Este pasado lunes, el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, se reunió con los dirigentes choferiles para establecer un diálogo formal que permita solucionar los problemas surgidos tras la disposición del gobierno para organizar el transporte público y el mercado de combustible. Miren, ciertamente yo en varias ocasiones, antes de que el gobierno hubiese decidido suspender este subsidio, había dicho que ciertamente eso había que quitarlo. Ahora bien, no es solamente a ellos. Esa es mi única, la única señalización, digamos. Está bien, el gobierno, ya los precios del petróleo bajaron, ya no necesita. Vamos a aceptar todo lo que dijo el gobierno. Y vamos a aceptar que los transportistas son unos charlatanes. Ahora, ¿por qué se lo quitan a los transportistas? Y se lo dejan a la Barrigol, a la Contamuester, a los generadores y a una serie de sectores que no necesitan subsidio, que lo que han utilizado ese dinero es para aumentar su riqueza de manera indecente e incluso en muchas ocasiones para hacer competencia desleal. Entonces, si el gobierno está porque necesita recursos, eliminando subsidios, según un informe de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, hay un déficit, o mejor dicho, el gasto tributario es de más de 276 mil millones de pesos. Pero a los anuales, digo, pero a los transportistas se le da 2.500 millones de pesos. O sea, que todavía hay en el aire unos 274 mil millones de pesos. Entonces, le vamos a entrar a los más chiquitos, a los transportistas, y vamos a dejar esos grandes privilegios. ¿Qué país más injusto? Hablando de injusticia,
Diputados acusaron a las administradoras de riesgo de salud de tener un negocio muy lucrativo en detrimento de los afiliados y manifestaron que urge una modificación a la ley 87-01 sobre seguridad social. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero José Torres. Los diputados saludaron la nueva resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que aprueba que los afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud puedan incluir como dependientes a familiares no directos. Nosotros queremos respaldar la CISARRIL. Esa medida es correcta, viene siendo una especie de sustituto de lo que hace tiempo que se quiere hacer aquí, del sistema contributivo subsidiado, y ese viene siendo una especie de sustituto. Además, se va a financiar, es el mismo afiliado quien va a financiar, va a costear a esos nuevos posibles afiliados. Con esa medida se van a favorecer los hijos, los parientes de los que pagan por ser empleados, que no se están beneficiando del seguro. Los legisladores negaron que el rechazo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud sea porque la disposición ponga en riesgo el futuro del régimen contributivo del sistema y perjudicará a los actuales afiliados del sistema, sino que aseguraron que las ARS solo buscan incrementar sus ganancias. Las ARS lo que le interesan es llenar, hacerse cada vez más rico, llenar sus arcas, por eso dicen que no le conviene. Sin embargo, todos los años tú ves cómo ellos pueden hacer galas de la cantidad de millones de pesos que ellos perciben producto del pago que hacemos nosotros y que no beneficia grandemente a la persona más necesitada. Yo lo que pienso es que las ARS, igual que las AFP, tienen que bajarle algo a la situación, porque es que se lo quieren ganar todo. Se lo quieren ganar todo y tienen que bajarle algo a esa ambición, que los sistemas de seguridad social son para la gente, son para ayudarlos, y ellos quieren vivir de ahí, de ese sector, haciendo solamente negocio, y la parte humana se les olvida. Mientras que otros, como el diputado Harlem Melo, denunciaron que las ARS también tienen un negocio con la cobertura de medicamentos, afectando directamente a los afiliados. Lo último que han hecho es que están importando medicamentos, algo que también es ilegal. O sea, las ARS no están para importar medicamentos, ellos están importando medicamentos y solamente quieren autorizar los medicamentos que ellos tienen en su listado, algo que también es ilegal y es en contra de los usuarios del seguro en este país. Este martes, la titular de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, Nercida Marmolejos, se sumó a las voces que favorecen la resolución de la CISARRIL, que permite la afiliación de familiares indirectos de afiliados, y negó que esto vaya a crear un desequilibrio en el sistema. Gracias, Torres. Miren, señores, ¿cómo se justifica que las AFP y las ARS de intermediarios, sin hacer una inversión, por una computadorita y contratar a otra gente ahí, reporten ganancias de 10 mil millones de pesos? Y se están quejando para que no se afilien los hermanos, los abuelos, etcétera, etcétera. La familia de segunda y tercera generación. Cuando el plan del camino uno mismo que lo va a pagar, porque va a aumentar el aporte que uno hace al sistema de seguridad social. Pero la salud en general es una barbaridad en este país. Mala. Mala, muy mala. Y entonces ellos se están ganando, reportan beneficios hasta de 10 mil millones de pesos anuales. Reitero, porque el tiempo se me está agotando, la palabra. ¿Qué país más injusto? Vamos a una pausa. ¿Estás preparado para comprar?
Super Black Friday, pa' comprar de todo. Nosotros sí sabemos de Black Friday. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque 16. Tenemos más informaciones importantes que sucedieron en esta semana. La Federación de Mototaxis de Santiago rechazó el proyecto de ley que impediría el transporte de niños en motores, ya que entiende que sus motocicletas son el medio de sustento de miles de familias de escasos recursos. Se quejaron además de que al sector han querido atribuirle la mayoría de los accidentes de tránsito, así como acciones delincuenciales que se cometen a bordo de motor, pero afirmaron que los motoconchistas son hombres y mujeres de trabajo. Que sepan bien las leyes que van a aprobar, porque lo que no nos guste a nosotros vamos al diálogo, y si no hay diálogo nos vamos para la calle. Accidentes, los mototaxistas son los únicos que provocan, no respetan semáforos. Párese en ese semáforo que usted vea cuántos vehículos de 4 gomas lo respetan. No me perjudica, porque eso es más o menos por el favor de los niños. Que nos perjudica a nosotros, por eso es favor de ellos, porque un niño le puede caer a uno algo. Eso puede ser. Porque, como te digo, yo aprendí desde los 10 años a manejar motores. Y a veces los papás no saben, mandan al hijo, compran un motor para el hijo, para que el hijo haga los mandados. Bueno, nosotros vivamos de eso, nosotros vivamos de concho, entonces nos perjudica. Claro, que mira, nosotros transportamos varios niños, entonces eso nos afecta a nosotros, porque ahí nos están quitando el pan de cada día. Miren, déjenme decirle algo. Yo creo que esta ley lo que busca no es hacerle daño al trabajador del motoconcho, es todo lo contrario, es proteger. Ahora, hay estadísticas. Las estadísticas indican que el país de América Latina, y yo creo que casi del mundo, donde más accidentes de tránsito hay es en República Dominicana. Y que de ese gran incidencia de accidente, el mayor índice corresponde a motores. Donde más heridos, muertos, mutilados, lesionados hay por accidentes de tránsito está precisamente en los motores. Pero hay otra situación de seguridad ciudadana. Cada vez que la gente ve a dos motoristas que se le acercan, entra el pánico. ¿Por qué? Porque pululan la cantidad de asaltos, robos y atracos a través de la combinación de dos personas andando en motor. Entonces, esas dos problemáticas sociales hay que resolverlas a través de una ley. Ahora, luego de la ley, debe de venir un reglamento. Bien, por ejemplo, ¿les van a quitar la vida a un motoconchista? No, sino que ahora, por ejemplo, el reglamento indica que sea obligado, que hay que tener licencia, que hay que tener matrícula, que los motoconchistas tienen que tener un casco, o algún chaleco que identifique el motor, etcétera, etcétera. Y ahí se crean las condiciones para que haya un nivel de seguridad que permita que disminuyan significativamente los accidentes de tránsito y que disminuyan significativamente los asaltos en motor. Yo creo que esa es el espíritu, ese es el espíritu de esa ley. Tratar de enfrentar esos dos problemas sociales que evidentemente tienen en desasosiego a la sociedad dominicana y que implican un costo oneroso del Estado, teniendo que atender a tantas personas que resultan lesionadas. El Darío Contreras aquí en la capital vive lleno, no da abasto. Y todos los hospitales traumatológicos del país viven llenos. Incluso
salió un informe que revela que aquí muere más gente por accidentes de tránsito que por cáncer, que por cualquier enfermedad de estas que son difíciles, azúcar. Imposible. Eso hay que pararlo. El Senado designó al senador José Ignacio Paliza como representante del Partido Revolucionario Moderno ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Nuestro compañero José Torres nos amplía. 27 de 27. Aprobada a unanimidad de los presentes. Con el voto unánime de los senadores presentes en la sesión de este miércoles, fue electo el senador por Puerto Plata como representante de la segunda mayoría del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y como joven, debo ser muy humilde y llenado de mucho compromiso asumir estas funciones que ustedes hoy me entregan. Además de agradecer su elección, José Ignacio Paliza pidió dejar la politiquería fuera del Consejo Nacional de la Magistratura para poder escoger personalidades independientes en las altas cortes. No asumo esta función y voy a ese órgano como un miembro de la oposición, sino como un dominicano más que entiendo que a la entrada de los salones o de los lugares donde conversemos sobre esas funciones deben quedarse los colores partidarios y unidos y de forma muy creativa entregarle al país hombres y mujeres que conformarán esos órganos cuyo elemento principal debe ser su honra y sobre todo niveles de independencia que puedan volver a fortalecer las columnas de esas instituciones que representarán. Previo a la designación de Paliza, el presidente del Senado agotó un turno para aclarar que cuando se envió este tema a la Comisión de Justicia, no se buscaba violar la Constitución como denunciaron algunos sectores, sino más bien una correcta aplicación de la ley de leyes. Y cuando nosotros remitimos a comisión hace 2 semanas, es a los fines de que no tomaran una decisión apresurada que pudiera ser equivocada y que de alguna manera las decisiones que tomara el Consejo Nacional de la Magistratura por una malconformación pudiera devenir esas decisiones en inconstitucionales. El artículo 178 de la Constitución establece que el Consejo Nacional de la Magistratura se compone por el presidente de la República, quien lo preside, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez seleccionado por el Pleno, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, y un senador y un diputado que representan la segunda mayoría en ambas cámaras legislativas, y el Procurador General de la República. Bien, después de muchísimos escarceos en torno a este tema, se actuó con cordura, respetando la Constitución, la cual señala que ese miembro del Consejo Nacional de la Magistratura le pertenece al partido que sea segunda mayoría. ¿Y cuál es el partido que tiene segunda mayoría? El PRM. No hay que hablar más. Perfecto. Vamos ahora a ver un video de la vicepresidenta, que ha sido muy criticado, en la cual ella está mandando a los dominicanos que tienen ciudadanía norteamericana a votar por Hillary Clinton. Mis queridos dominicanos en Estados Unidos, cada día 1.8 millones de dominicanos contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo, con su lucha a construir el futuro de esta gran nación, sin perder sus raíces. Es por eso que quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que me preocupan mucho. Primero, el que no sea respetada la dignidad de las mujeres. Segundo término, que los dominicanos pudieran convertirse en ciudadanos de segunda categoría. Y tercero, tus hijos e hijas vean truncado su futuro en ese país que los ha visto nacer. El 8 de noviembre, ustedes tienen la oportunidad de contribuir a que eso no suceda. Confíen en una mujer inteligente y preparada como Hillary Clinton. Apóyenla con su voto y eviten que a ustedes les roben sus derechos. Porque Hillary es la única opción de progreso, porque es la única que va a garantizar la dignidad, el respeto y el futuro de los latinoamericanos en Estados Unidos.
Bueno, luego de ver este video, vamos a ver algunas opiniones en torno a esta iniciativa de la vicepresidenta. Veamos a legisladores de diferentes bancadas criticando el llamado de la vicepresidenta a apoyar a Hillary Clinton. Eso es un tema de los Estados Unidos. Nosotros, como respetuosos de la soberanía de los estados, no tenemos ningún tipo de opinión. Yo no lo veo prudente. Y creo que eso no es necesario, que nosotros nos veamos involucrados en una toma democrática de decisión de otro estado. ¿Es una imprudencia, una injerencia por parte de la vicepresidenta? Creo que sencillamente no debió ser. Es una torpeza, de la tanta torpeza que cometen no solamente la vicepresidenta de la República, sino los funcionarios de este gobierno, porque es una imprudencia. Usted como figura oficial, como segunda representación del Ejecutivo en la República Dominicana, inmiscuirse en una campaña política de los niveles de los Estados Unidos. Sin embargo, la senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, y es presidenta del Senado, no quiso opinar al respecto. Generalmente soy muy respetuosa de las opiniones y decisiones particulares. Me parece que es una decisión de la vicepresidenta de la República, a la que respeto y a la que he escuchado diferentes comentarios. Sin embargo, contrario a la opinión de los legisladores, el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón, favoreció el mensaje de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, donde insta a los dominicanos en Estados Unidos a votar por la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Bueno, la vicepresidenta hizo un llamado a los dominicanos que están allá, a los dominicanos. Ella es partidista, ella es de un partido y le habló a los dominicanos. Y como dominicana habló pidiendo, no habla como presidente de aquí, no creo que eso no es una misión delegada del presidente, de la presidencia de aquí ni del pueblo dominicano, porque cada uno tiene el partido que quiera tener. Así que yo creo que cada uno es libre y se han pronunciado en Estados Unidos, todos los periódicos y todas las instancias se han pronunciado precisamente por uno por otro, porque esta es la primera vez que hay como una lucha tan conflictiva y no se ve como una esperanza grande, como no hay una definición por ninguno por otro, y todo el mundo está luchando por ver cómo llega lo suyo. El expresidente Hipólito Mejía también llamó a los dominicanos residentes en Estados Unidos a votar por Hillary Clinton en las elecciones que se realizarán este 8 de noviembre, por considerarla una mujer muy capacitada. Eso ha sido una campaña bastante disparatosa, bastante ofensiva, no parece de un país como Estados Unidos. Naturalmente, yo soy amigo del presidente Clinton y amigo de la esposa hace muchos años. Y estoy con él. Además, el Trump ese a mí no me gusta para nada. Pero yo lo dije esto ya hace muchos días ya en los Estados Unidos. Mandé a todos mis dominicanos que había que votar por Hillary. Una mujer capacitada. Además, es la primera vez que una mujer va a la presidencia de ese país y ya el género es una realidad. Las mujeres en toda parte del mundo están participando activamente, pero ella se lo ha ganado, una mujer de experiencia y amiga de este país, es lo más importante. Sin embargo, el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, calificó como un exceso de imprudencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández mandar a votar en un video por la candidata demócrata Hillary Clinton. Un exceso de imprudencia. ¿Cómo así? ¿Por qué, presidente? Por su condición de vicepresidenta de la República. No. Yo no puedo hablar a título personal siendo presidente del Senado y secretario general del PLD. No, creo que no estuvo bien. Ella tendrá sus razones personales, pero no estuvo bien. ¿No fue fuerte eso, presidente? ¿El qué?
No, señores, ustedes saben la situación difícil que se colocaría el país en caso de que Donald Trump ganara. Realmente yo pienso que son deplorables. Pienso que bajo ninguna circunstancia debió emitir esos criterios, puesto que debió tomar en cuenta que ella representa la figura de la vicepresidencia de la República, la segunda mandataria de la nación, y sus conceptos, independientemente de su deseo y de su voluntad, comprometen al Estado Dominicano. Ok. Miren, la frase de Reinaldo Pared Pérez, aunque es dura, refleja de manera concisa lo que hizo la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Un exceso de imprudencia. ¿Por qué? Primero, nosotros los dominicanos vivimos quejándonos ante los organismos internacionales de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos, de otros países, de organismos internacionales, de que no se inmiscuyan en los temas nacionales, porque lo calificamos como una intromisión y una injerencia. Y mucho menos en un evento tan importante como son las elecciones. Imagínense que ese loco, lo puedo decir yo, pero no debe decir yo, pero ¿quién soy yo? La embajada no pierde su tiempo yéndome a mí. Puedo decir este tipo de expresiones. Puedo votar por Hillary Clinton, exactamente yo votaré por ella. Y creo que es la que tiene las cualificaciones y la formación integral, holística, la formación política para ser la presidenta del país más importante del mundo y en consecuencia el más complejo. Pero no la vicepresidenta. La Procuraduría General de la República reveló que en lo que va del año más de 70 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. En ese sentido, el procurador Jean Alain Rodríguez advirtió que fortalecerán las medidas para enfrentar el problema. De su lado, la procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, Rosana Reyes, aseguró que en el 80% de los casos, las víctimas no denuncian a sus agresores. En el año 2015 murieron 77 mujeres de forma violenta de manos de sus parejas o de sus exparejas, o por el simple hecho de ser mujeres. Ya las cifras del año 2016 superan las 70 fallecidas. El año pasado, cada 60 minutos, es decir, una hora, una mujer denunció ser víctima de violencia de género. Y cada 10 minutos se recibía una nueva denuncia de violencia intrafamiliar. Todos esos casos que ustedes ven horribles que han reportado, no denunciaron ante el Ministerio Público. Entonces quiere decir que falta todavía un nivel mayor de empoderamiento de las mujeres, que ellas se reconozcan como víctimas, que hay un problema, que identifiquen las señales de maltrato y busquen ayuda. ¿Y para qué lo van a hacer? Si cuando van, lo que hacen es que le entreguen la querella a la mujer para que él se le entregue al victimario, para que la maten. Hay que cambiar el sistema. No puedo hablar mucho de ese tema, pero porque ya el tiempo se me viene encima, pero evidentemente que hay que cambiar ese tema. Bueno, finalizamos con que la directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, rechazó que la justicia esté doblegada por el poder político. En ese sentido, la titular de la PECA aseguró que las autoridades del sector trabajan para dar respuestas a los casos que llegan a la institución. Yo entiendo que la Procuraduría Especializada ha venido de hace tiempo haciendo un gran esfuerzo por llevar a los tribunales los casos más emblemáticos en el país.
estamos dando la respuesta y que seguiremos dando respuesta en un esfuerzo por adecentar lo que es la gestión pública. Doctora, estoy esperando un caso, uno, para creer que ciertamente un acto de corrupción administrativa de funcionarios, para yo creer que no está al servicio de los políticos. Un solo caso, métame un político para yo empezar a creer en usted. Mientras tanto, I'm sorry, baby. Señores, finalizó por esta semana Enfoque 16. Yo soy Edmundo Ledesma. Nos vemos la semana que viene.